tanto en esta palabra que debemos darle a ustedes en este momento. Y nosotros quisiéramos invitarles a leer con nosotros en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a pedir a una persona en la congregación que tenga la bondad de dar lectura. Amado Jesús, alabamos tu nombre y te damos gracias porque tú has permitido esta actividad. Queremos honrarte, queremos glorificarte, porque Comec existe porque tú has querido que exista, Señor. Comec existe porque sabemos que tú has abierto un espacio en tu programa, en tus planes para Comec, Señor. Y sabemos que hay muchas cosas y muchas razones por las cuales no debe existir Comec. Pero, Señor, tú eres la única razón que se necesita para que ella exista. Y rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a honrar este propósito y que nos ayude, Señor, a serte fiel a ti, a tener esta integridad de la cual habló el pastor anoche, al ser íntegros contigo en el plan con que tú nos has llamado a constituir esta actividad, Señor. Que seamos íntegros al responder a este llamado, que seamos íntegros al formular nuestra visión de este llamado, seamos íntegros al motivarnos en ese llamado y seamos íntegros al llevarlo adelante en la obra, Señor. Bendíganos, Señor. Y en este último acto, Señor, rogamos que tú nos hablas, rogamos, Señor, que tú tomas a tu siervo que confiesa su necesidad de oír de ti para poder hablar. Y rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo derrama en él la luz y la verdad, de tal manera que aquellas palabras sean acompañadas por tu Espíritu al entrar en cada corazón y realizar allí la obra que tú quieres que realice. Glorifique tu nombre en medio nuestro, Señor, y glorifique la obra tuya en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo quisiera hablarles en esta tarde acerca de la inversión ministerial. Nosotros sabemos que los pueblos viven materialmente de la actividad comercial. La actividad comercial genera la fuerza económica de un país y permite a ese país tener los recursos para poder realizar todas las gestiones que tiene que realizar materialmente como una nación. La gestión se basa en un depósito que se haga para que en base de ese depósito se puede hacer una multiplicación, un aumento de capital, un aumento de recursos que va haciendo acrecentar el haber y la capacidad económica para una actuación social o estatal. Entonces la inversión es la base del aumento de la riqueza de una nación. Nosotros queremos llevar esa idea de la inversión a la gesta ministerial. Queremos pensar en el ministerio como una inversión. Y en base de esa inversión se desarrolla no solamente el aumento de recursos del ministerio del pueblo de Dios, sino también se acumulan los recursos, el potencial
para poder seguir actuando en ámbitos cada vez más amplios para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad. Entonces, una palabra clave que quisiéramos conectar con esa idea de la inversión es la palabra la cruz. Y queremos pensar en la cruz como una inversión. Y queremos entonces decir que a esa inversión estamos llamados, todos los que queremos servir a Dios, todos los que nos llamamos ministros de Dios, todos los que nos llamamos iglesias de Dios, queremos decir que Dios nos está llamando a realizar esa inversión. En el comercio hay mucha gente, en el campo económico hay gente que quisiera adquirir sin invertir. Eso lo hacen los ladrones. Los ladrones quieren adquirir sin invertir. Y otros fraudulentos que tratan de hacerse de cosas sin haber invertido nada. Y es catastrófico cuando esta mentalidad llega al ministerio. Y hay personas que quieren adquirir, quieren alcanzar, quieren lograr grandes cosas en el Evangelio, grandes cosas de Dios, pasando por alto las condiciones de inversión, que es el fundamento de estas cosas que quieren alcanzar. Nosotros sabemos que es maravilloso pensar que lleguemos a un Pentecostés en la iglesia cristiana. Es maravilloso pensar que lleguemos a un avance impetuoso del Evangelio en la sociedad. Es maravilloso pensar que llevemos a ganar a Cristo, a Cuba para Cristo. Es maravilloso pensar que lleguemos a implantar los ideales de Comec en ámbitos cada vez más alejados de Comec. Es maravilloso pensar que lleguemos a influir a través de nuestra espiritualidad en otras latitudes más alejados de nosotros. Todas esas cosas son hermosas y maravillosas. Pero sería realmente iluso pensar que nosotros simplemente por la fuerza de nuestro ánimo o por lo bello de nuestro ideal, que ese garantice que eso va a ser así. Sino hay una inversión que hay que hacer. Hay una inversión que hay que hacer para que eso llegue a producirse como un producto, como un resultado. Y entonces nosotros quisiéramos, al salir de aquí en el día de hoy, que salgamos con algunas reflexiones para que nosotros al salir de aquí podemos hacer las inversiones que Dios nos llama a hacer para la prosperidad y la bendición y los triunfos que queremos alcanzar. Y encontramos que la cruz es la clave para comprender esta inversión. Nosotros observamos aquí, en este pasaje que hemos leído, que los apóstoles tenían el concepto que no solamente que la cruz tenía la tendencia a no ser popular en sus tiempos, sino también la sospecha de que la cruz tenía la tendencia de llegar a ser marginado, de no llegar a ser popular, de perder su centralidad en el programa de los ministros y de la iglesia en el futuro. Y entonces ellos aquí afirman y reafirman la cruz. ¿Ah? La palabra cruz es locura a los que se pierden. Es decir, los que no forman parte del pueblo redimido, los que se pierden, sean que profesan ser cristianos o no lo profesan, son personas que no dan con la importancia de la cruz. En su mente no cabe el valor, la importancia, la centralidad de la cruz.
Entonces para ellos locura, dice, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, que la cruz en sí era un poder, el poder de Dios. Hay muchas formas de poder, hay muchas formas de hacer fuerza, hay muchas formas de lograr resultados, hay muchas formas de lograr efectos, pero el escogido por Dios, el medio efectista escogido y divinamente elegido es la cruz, es poder de Dios. Y entonces encontramos que en el versículo 22 nos dice, los judíos piden señales. A través de toda su historia, el pueblo judío siempre fue muy atento y muy girado hacia los señales. Los señales formaron una parte muy importante de la experiencia de los judíos, y cada uno de los distintos momentos importantes de su historia fue marcado por señales. Y dice que los judíos piden señales, estaban acostumbrados a eso, y cuando no lo hay lo piden. Entonces dice, los griegos buscan sabiduría. Los griegos eran los que iniciaron el mundo en el ámbito de las ideas, en el ámbito del uso de la razón, en el ámbito de tratar de proyectar idealmente la cosa, tratar de marcar el camino antes de ir por ahí, a tratar de averiguar y de aclarar el camino a seguir filosóficamente. Y entonces los griegos siempre están tratando de esclarecer las ideas como precondición para la actuación. Entonces los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Entonces nos dice, pero nosotros, no que nosotros despreciamos señales, ni tampoco despreciamos sabiduría. Una gran parte de la Biblia llama al hombre a la sabiduría. Los proverbios están hechos para decir lo importante de ser sabio, muy a despecho de algunos que hoy quieren contraponer espiritualidad y sabiduría. Pero se está hablando aquí de la llave, de la clave, de aquello en la cual nos vamos a fundamentar, aquello en la cual nos vamos a apoyar. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropecedero y para los gentiles locura. Es decir, los judíos que están buscando señales, pues desprecian la cruz, y los griegos que enaltecen sabiduría, para ellos también la cruz es despreciable. Pero nosotros, es decir, el pueblo redimido, los ministros llamados, nosotros valoramos altamente el evento del Calvario. El evento del Calvario, el Calvario no es solamente aquel momento en que Cristo se inmoló en la cruz. El Calvario caracteriza la vida de Jesús y caracteriza el método de gobierno de Dios. El Calvario encierra muchas cosas, y nosotros necesitamos realmente incorporar esta cosa a nuestras vidas como ministros, si nosotros vamos realmente a ser los ministros del Señor. En Lucas capítulo 9, el versículo 23,
Lucas capítulo 9, el versículo 23, nos dice: y decía a todos, vamos a empezar del 21 y seguir al 24. Pero él les mandó que a nadie dijese eso, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Así que en este pasaje tenemos dos etapas. La etapa en que Cristo pronostica lo que le va a pasar a él, que vino a este mundo en la misión de redimir a la humanidad, con la misma misión que ahora nos envía a nosotros. Porque él dice: como el Padre me envió a mí, yo os he enviado a vosotros. Y en esa misma misión que él trae y a la cual él nos envió, estamos nosotros. Ahora él nos dice en la primera parte de este pasaje lo que a él le pasó a él. Él dice: es necesario, observa. A veces cuando a nosotros nos pasa la cosa, lo vemos como algo que no debe suceder y que debe dejar de suceder lo más rápidamente posible. Algunas cosas cuando suceden en nuestras vidas, lo vemos como cosas arbitrarias, como cosas extrañas, que pedimos a Dios que las suspenda y las interrumpa y las quita de nosotros lo más pronto posible. Pero el Señor vio a ese tren de eventos, a ese tren de sucesos que iban a venir a abrumar su vida. Él decía: es necesario. Y cuando él dice que es necesario, estamos viendo aquí una perspectiva que tiene Cristo sobre la cruz, no como algo que ha sucedido que no debe suceder, no como algo que ha sucedido que es un accidente, como algo de la cual uno debe tratar de escaparse lo más pronto posible, sino como una parte esencial de su misión a cumplir. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, sacerdotes y escribas, que sea muerto. Claro está, si usted va a constituir la cabeza de playa en el reino de tinieblas, si usted va a constituir la cabeza de playa en el mundo que está dominado por el maligno, y usted está pensando en la posibilidad dentro del mundo gobernado y reinado por Satanás, donde prevalecen los criterios y los ideales del enemigo, que usted va a poder entonces proseguir los intereses de Dios y los intereses del reino de Dios, teniendo todas las circunstancias favorables a usted, es una idea completamente irrealista, una idea completamente ilusa. Cuando el Señor dice: es necesario que yo parezca, es necesario que yo sea desechado,
Es necesario incluso que yo muera. Él está diciendo que como cabeza de Troya es un reino del mal. Necesariamente cuando yo voy a realizar una obra que choca con el orden establecido por el mal y por los propósitos y objetivos perseguida por los señores del mal, tienen que chocar lo que yo estoy haciendo con lo que están haciendo ellos. Tienen que chocar lo que yo representa con lo que representa ellos. Tienen que chocar la obra que yo estoy realizando con la obra que ellos pretenden realizar. El programa que estoy siguiendo con el programa que yo pretendo realizar. Tienen que chocar. Es necesario que haya padecimiento, es necesario que haya desechamiento, es necesario que haya muerto, porque inevitablemente, si usted va a estar haciendo la obra del reino de Dios en medio del reino de Satanás, tiene que haber choque. ¿Cómo no va a haber choque? Haciendo la obra de un reino dentro de otro reino. ¿Cómo no va a haber choque? ¿Cómo no va a haber contradicción? Es necesario que si tú vas a hacer la obra del reino de Dios dentro del reino de Satanás, que haya choque, que haya contradicción. Es necesario, es inevitable. Es necesario que yo parezca, es necesario que yo sea necesario, porque cuando Él se descubre que lo que estoy haciendo no cuadra con lo que están haciendo, lo que estoy pensando no cuadra con lo que están pensando, lo que estoy programando no cuadra con lo que están programando, lo que estoy procurando no cuadra con lo que están procurando, me van a necesitar. Me van a atacar, voy a aparecer y hasta puedo morir. Mis queridos hermanos, esto es precisamente la mentalidad que tú tienes que tener. Tú no vas a poder realizar la obra de Dios en este mundo al no ser que tú llegues a comprender que es necesario que tú comprendes que si tú vas a representar los intereses del reino de Dios diáfanamente, fielmente, sin adulterarla, sin mudarla, sin cambiarla, se va a representar fielmente los intereses del reino tal como son, necesariamente tiene que entrar en contradicción con las cosas que están establecidas y que se persiguen en el mundo. Y no solamente van a entrar en contradicción con las cosas establecidas y que se persigue el mundo, sino con las personas pusilánimes dentro de la misma iglesia. Las personas pusilánimes dentro de la misma iglesia, que no han captado la visión del reino, que no han captado la visión de Dios y están todavía en la carne y en los intereses terrenales, materiales, y esas son personas que ustedes van a decir, es demasiado entrantece, y que es demasiado eso, y no es el mundo, sino ellos mismos dentro de la iglesia, que te echan para adelante a usted. Y yo una vez escuché a un pastor diciéndole a otro pastor, es que él es muy, ¿cómo se llama? Que él es muy conflictivo, y que él es muy falta de tacto, y que él provoca que la gente. Entonces yo le dije, hermano, si usted hubiera estado en los tiempos que cuando apedrearon a Esteban, usted hubiera estado con piedra en la mano también para apedrear. Usted hubiera estado con piedra en la mano para apedrearlo a él. Porque usted también hubiera, las palabras que él dijo a aquella gente, tan fuertes, tan difíciles, usted también hubiera encontrado
demostrado que eran palabras excesivas y palabras exageradas y que esas palabras podían haberse sido más moderados y mejores aquí. Y hasta usted también hubiera estado echando para adelante a Esteban. Porque los pusilánimes no tienen el concepto de que la contradicción entre el reino de Dios y los reinos de este mundo es inevitable. Ellos no tienen la concepción de que la contradicción entre el reino de Dios y el reino de este mundo es inevitable, no lo tienen. Piensan de alguna forma, nosotros podemos lograr de tal manera para suavizar la situación, de tal manera que en algún momento podemos llegar a algún tipo de acomodamiento con ellos para hacer más llevadera la relación. Y ellos no se dan cuenta que un reino de ninguna manera se puede promover dentro de otro reino de esa manera de Romeo y Julieta, como si fueran tontos o bobos la gente del otro reino, como si fuéramos bonitos, de que nosotros estamos aquí en un reino y tú llegas aquí como cabeza atrás de otro reino y tú no tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo en el cual tú y yo, como Romeo y Julieta, trabajamos de una forma muy buena. Es que ellos no saben realmente quiénes son ellos mismos. Porque usted está claro que usted está representando un reino que está invadiendo otro reino. Si usted está claro que usted está representando a una cabeza de playa dentro de otro reino, entonces usted no va a andar con semejante idea tan completamente irreal. Usted va a comprender lo que dice Cristo. Es necesario que falle. Es necesario que yo sea desechado, es necesario que yo muera. Usted no va a hacer con integridad el ministerio si usted está buscando un ambiente más cómodo en que trabajar. Usted no puede realizar la obra de Dios, usted está engañado pensando que existe ciertas formas en que tú puedes moverse para lograr cierta suavización. Usted no va a ser ningún apóstol Pablo, usted no va a ser ningún Pedro, ningún Timoteo, si usted está engañado en su mente pensando en esto. Usted va a ser un siervo de Dios, usted va a ser un mensajero de Dios, usted va a ser un soldado del reino de Dios. Cuando tú comprendes muy bien que la Biblia dice, nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando usted comprende que la Biblia nos dice, nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, tú vas a comprender que el ministerio que tú estás realizando, que estás representando al reino de Dios, es un ministerio que viene como una invasión dentro de un orden establecido por el maligno y por tanto, de ninguna manera va a haber cuartel. Puede haber tregua por X tiempo, por X razones, pero de ninguna manera va a haber cuartel. Y si usted va a hacer el nombre de Dios y representar los intereses de Dios, tiene que hacer lo que dice Cristo aquí en San Lucas. Él dice, era necesario que yo padezca muchas cosas, que yo sea desechado, y no solamente por el mundo, sino dentro del mundo religioso, por los principales ancianos y principales sacerdotes y escribas, y que yo llegue a la muerte porque me condenan a mí. Y entonces dice, eso era inevitable en la propia vida mía para que yo pueda llevar adelante el programa de Dios. Y si ustedes quieren venir en pos de mí, poniéndose a la disposición de Dios para
ser personas que llevarán adelante el programa de Dios y los propósitos de Dios, si ustedes van a venir en pos de mí, entonces niégase a sí mismo, toma su cruz cada día. Y en la misma forma que yo enfrenté la necesidad, enfrenté la cruz como una necesidad, enfréntela tú también como una necesidad. Y entonces, hermanos, el Señor siguió diciendo a la iglesia que tú estás pastoreando con un plan muy definido, con algo muy definido que Él quiere hacer contigo, y va a tronchar eso, va a plantar eso, seguirá predicando y seguirá sacando mensajes, sermones, como que tú tienes una maquinaria ahí, y seguirá a una maquinaria ahí, quizás a una salvándose y cosas, pero el plan que Dios tenía contigo, el plan que Dios tenía contigo, se quedó engavetado. Sigue por su propio impulso y sigue por su propio peso, haciendo y haciendo y creciendo y haciendo, pero muriste. Porque lo que Dios quiso hacer y lo iba a hacer contigo, lo tuvo que engavetar. Entonces, tú entonces tienes que coger, vas a salvar tu vida y seguir adelante en tu propio propulsión. Y quizás para la gente, maravilloso, como el hombre rico. Para él había ganado un éxito tremendo. Para él, ¿verdad? He hecho esto, mire mi suegro, mire esto, mire lo otro, pero Dios había hecho algo con su vida. Nada. Y entonces Dios dice, necio. Esta misma noche tiene que venir a rendirme cuenta de por qué yo no pude hacer contigo lo que yo quería. Y encontramos que el Señor dice, todo el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Qué cosa es salvar su vida? Señor, yo te quiero servir, pero quiero garantizar que voy a tener una buena casa. Quiero garantizar que yo voy a poder acomodar a mí. Yo quiero garantizar de que la gente vaya a pensar bien de mí. Yo tengo que garantizar que mi reputación y mi estima va a estar muy en alto. Yo quiero garantizar, es decir, queremos servir a Dios, pero hay una serie de cosas que queremos garantizar entre tanto que le sirvamos. Es decir, que no estamos haciendo una inversión de la vida nuestra. Estamos realizando una gestión que queremos tener grandes cosas, pero no queremos que nos cueste nada. No queremos que nos cueste. Queremos que en la medida que estamos ganando cosas, estamos también garantizando y asegurando beneficios personales. Pero vamos a observar ahora lo que dice el versículo 25. ¿Qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahora, vamos a pasar ahora a San Juan, capítulo 8, y vamos a leer capítulo 12. San Juan, capítulo 12, y vamos a leer del versículo
23 al 32. San Juan 12, 23 al 22 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Observa, glorificado. Cualquiera diría, oh, qué bonito, qué lindo, qué maravilloso. Ha llegado la hora para Cristo ser glorificado. Ahora, vamos nosotros ahora a atender un poquito para ver esa glorificación como es. Porque a veces nosotros como siervos de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos bastante atraídos por la idea de ser glorificados. A veces llegamos a ser glorificados en el ministerio. Pero vamos a observar ahora esa glorificación de Cristo. Dice, de cierto, versículo 24, de cierto digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, el grano tiene que hacer una inversión, ¿verdad? El grano no puede convertirse en árbol sin hacer una inversión. Dice que si el grano está en una gaveta o una urna de cristal donde se preserva de que no le pasa nada, dice que queda como, queda solo. Queda solo quiere decir sigue como grano. Pero para que ese grano se transforma en un árbol frondoso, coposo, lleno de frutas, ese grano tiene que hacer una inversión. ¿Y tú sabes de qué es la inversión? ¿De qué? De sí mismo. Invertirse a sí mismo. ¿Qué es lo que dice? Negarse a sí mismo es invertirse a sí mismo. Dice que quiere venir, niégase a sí mismo. ¿Cómo? En la misma forma que la semilla se niega a sí mismo. La semilla no trata de conservarse. No me toque. No, yo no quiero cambiar mi forma. No, yo no quiero desintegrarme. No, yo no quiero descomponerme. No, yo no quiero que nada me dañe. Si esta semilla insiste que nada lo daña, nada lo desintegra, nada lo descompone, nada lo afecte, nada lo pase, si esta semilla insiste en eso, no aparece árbol, no aparece fruta, no aparece reproducción. Esta semilla tiene que invertirse a sí mismo, aceptar su propia desintegración, su propia descomposición, su propio daño, aceptar que los elementos del suelo lo atacan, lo desintegra, lo descompone. Pero en medio de la descomposición se opera el milagro de la germinación. La semilla se invierte a sí mismo y como aumento de esa inversión aparece el árbol. Aleluya. Lleno y cargado de fruta. Nosotros quisiéramos inventar todo tipo de técnicas para hacer la obra de Dios. Quisiéramos inventar todo tipo de metodologías para hacer crecer la iglesia. Pero Jesucristo nos ha dicho claramente, la técnica del cielo, la técnica de Él es la cruz. Y la cruz es cada cristiano y cada siervo de Dios haciendo una inversión de sí mismo para que de esa inversión salga este
multiplicar números de textos, podamos llevar departamentos de economía, diferentes estructuras de muchas formas, pero de la única manera va a salir resultados espirituales, gentes espirituales y consecuencias espirituales por el porvenir de la cruz. No va a salir de ninguna otra manera. Tiene que haber gentes invirtiéndose a sí mismos para que en la bendición que hace Dios sobre esa inversión que hacemos de nosotros mismos, nace entonces las cosas superiores, que es lo que va a hacer que se levante el reino de Dios en este